I'm free, dang it. Bienvenidos amigos a la primavera, esta etapa del año en donde todo se renueva y todo comienza su ciclo nuevamente. El círculo, la rueda que gira infinitamente, indefinidamente, comienza una vuelta de ciclo y empezamos con la primavera. Salimos a buscar una florcita y miren lo que encontramos. La única flor que encontramos en este día en que salimos a buscar una flor por ser el día de la primavera. Una cala. Perfume significativo en el ámbito de la política, el de esta flor, pero lo vamos a dejar ahí. Una primavera que se presenta de manera significativa. Simplemente deténganse a pensar una cosa. Pero mejor, antes que pensar una cosa, vamos directamente al desarrollo de nuestras noticias y en un instante estamos con una pequeñísima reflexión que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Bienvenidos al Delivery de Noticias. Así empezamos. God damn it, it's a brand new truck. Oh. Sábado 20 de septiembre se cumplieron 6 meses de aislamiento social preventivo obligatorio, de cuarentena, de llámele como quiera. Pensemos una cosa, trasladémonos un año atrás, 20 de septiembre de 2019. ¿Quiere más? 1 de enero de 2020. Se presenta ante nosotros un señor que dice ser futurólogo y nos describe con lujo de detalles y con suma precisión todas y cada una de las cosas que ocurrieron desde el 20 de marzo hasta el 20 de septiembre. En el ámbito administrativo, en el ámbito político, en el ámbito privado, en la vida familiar, en la situación obviamente de la salud pública y de la pandemia. Si nos ubicamos en esa fecha y escuchamos el mensaje que nos diera este señor, lo descartaríamos con los peores calificativos. Loco, delirante, imposible, absurdo, increíble. ¿De dónde sale esta gente? ¿Cómo se le ocurre a un tipo decir que vamos a estar 6 meses encerrados? Y sin embargo, terminó ocurriendo. Una famosa frase tiene que ver con esta circunstancia y dicen: el hombre encuentra su destino en el atajo que toma para evitarlo. Miren cuántas cosas hicimos para evitar lo que finalmente nos está ocurriendo. Lamentablemente, pero es una circunstancia que simplemente con esta hipótesis, con este juego de imaginación que planteamos, nos deja la clara y contundente señal de que evidentemente algo estamos haciendo mal. Bueno, una característica o una nota destacable de este fin de semana fueron distintos mensajes. 3 vamos a seleccionar. Uno que dio el presidente de la Nación hablando en contra del mérito o de la meritocracia, como diciendo, desestimando de alguna manera ese mensaje o ponderándolo de una forma no muy positiva. El Papa habló en su homilía del domingo del primer santo canonizado por la Iglesia, el ladrón bueno. ¿Estará pensando en canonizar todos los ladrones? No sé si le alcanzará el tiempo de su papado para conseguir semejante propósito, si es que fuera uno de sus propósitos. Pero la tercera frase tiene que ver con un tuit que subió Gabriel Omar Batistuta, el Batigol, histórico goleador de la selección argentina y un tipo realmente interesante. Frente a estas circunstancias, dijo Batistuta, se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 por 3 metros. Trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué su ejemplo sacrificándome y respetando al prójimo. ¿Fui un idiota por respetar estos ideales? Dice Batistuta, obviamente refutando las posiciones asumidas tanto por el presidente de la Nación como por el Papa Francisco en función de lo que se conoce como meritocracia. ¿Gol de Batistuta? Noticia que tiene que ver con el desarrollo económico y con un tema controversial como la minería. El gobierno de la provincia se apresta a firmar un acuerdo con la minera Vale, la empresa brasileña que es titular del reconocido proyecto de explotación de sales de potasio aquí en el departamento de Malargüe. Creará una empresa que estará a cargo de Emilio Guiñazú Fader, una autoridad en el tema minería, un hombre muy sólidamente formado desde lo técnico y con vasta experiencia en lo que tiene que ver con la administración de proyectos y sobre todo con la evaluación de los mismos, para poder desarrollar el proyecto que obviamente tendrá una dimensión muy distinta de la que originalmente se proyectaba en aquella situación en la que comenzó a hablarse de esta mina. Apenas será una 10ª parte de aquel volumen, pero alcanzaría para producir unas 250.000 toneladas por año de sales de potasio que satisfarían la necesidad, el requerimiento del mercado interno y también la importación en primer lugar que se está haciendo del insumo y por supuesto también alcanzaría para abastecer mercados limítrofes como el de Uruguay, por ejemplo. La creación de la empresa
EMESA tiene que ver con disposiciones legales. Fíjense, no es un detalle menor. El Código de Minería impide que el Estado pueda administrar minas, porque la actividad es muy riesgosa, es de muy alto riesgo y requiere ingentes inversiones, muy cuantiosas. Por eso el Estado otorga concesiones para administrar las minas. O lo tiene que hacer a través de empresas, en este caso, de economía mixta, como sería EMESA. Una alternativa, tratando de buscar cómo zafar de esta crisis que se nos viene. Oh my God. Proyecto de ficha limpia, Mendoza abre una brecha y un camino, una huella muy interesante que puede tener otras repercusiones en otras provincias con este proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que se discutirá próximamente en la Cámara de Senadores. Genéricamente, impide que personas que tengan denuncias o que tengan sentencias, aunque sean de primera instancia y no estén firmes, puedan ocupar lugares en las listas de los cargos electorales o en cargos públicos para la administración pública. Ha sufrido algunas críticas porque algunos alegan que esto contraviene el principio de la inocencia que está declarado por el derecho penal en la República Argentina, pero esto no tiene que ver con declarar o no culpable a una persona en una causa penal, sino en habilitar o no su participación o su posibilidad de que acceda a la administración de la cosa pública, ya sea a través de cargos electivos o de otra índole. En el camino quedan cuestionados algunos funcionarios del justicialismo, como el intendente de Guaymallén, como el intendente de Santa Rosa, Salgado. También hay funcionarios del radicalismo involucrados en esta circunstancia, como Oscar Sandes, el último administrador de la Dirección Provincial de Vialidad. También Alejandro Jofré, que fuera subsecretario de Trabajo, quien está acusado de abuso sexual contra algunas de sus empleadas. El proyecto de ficha limpia está impulsado fundamentalmente por la diputada radical María José Sanz, pero también tiene aportes de José Orts y de Gustavo Cairo, y como dijimos, involucraría o impediría que puedan postularse, por ejemplo, el exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, y su esposa, Claudia Esgro, que también está denunciada por malversación de fondos, entre otras cosas, Sergio Salgado, intendente de Guaymallén, y como dijimos, Oscar Sandes y Alejandro Jofré, funcionarios del radicalismo o de administraciones radicales. La cuestión es muy simple y la lógica parece bastante contundente. Con antecedentes penales, difícilmente cualquier ciudadano pudiera conseguir un trabajo en el ámbito privado. ¿Por qué habríamos de permitirle que acceda a lo público en esa misma circunstancia? Apostando al tren, el gobierno de la provincia sigue desarrollando proyectos que tienen que ver con este medio de transporte, que no solamente es un medio de transporte, también es un indicador, muchos lo consideran un elemento importante para evaluar la solidez económica que el sistema de un país tiene. Tan fuerte como sea la red ferroviaria de ese país, será la solidez que tenga la economía. Toda una descripción de lo que nos pasa hoy por hoy. Pero hay tres proyectos que están en danza. Uno, lo que tiene que ver con el ramal de cargas en San Martín y particularmente en Palmira, con un hub logístico realmente impresionante, y que es una obra que tiene una magnitud descomunal que de producirse transformaría realmente a la zona del este mendocino en un centro logístico de máxima importancia, de primera relevancia a nivel nacional. El tren de las Arenas, que es un tren que llegaría hasta Lavalle, pasando por los Altos Limpios, por ejemplo, y visitando una zona turística, un tren que tendría eminentemente un sentido turístico, y también las duplas del metro tranvía que prolongarían sus recorridos y podrían llegar por el norte de la provincia hasta el aeropuerto, prolongando las estaciones que tiene en la acera. Apostando al tren, siempre se apuesta al futuro. Oh, maluco. Oh, maluco. Oh, maluco 22. Oh, maluco 22. 22, maluco. 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 Ai, ai, ai. Ele é bravo. ¡Wow! Bueno, finalmente tuvimos primavera y esta idea, que en algún sentido resultó eficaz en cuanto a justamente el objetivo que buscaba de volver a fase 1 por 70 horas y media, desde las 16 o desde el sábado con algunas restricciones, 16 horas del domingo, hasta las 5:30 del martes. El problema es que todo esto se detuvo completamente la actividad en la provincia, o en muchísimos aspectos, fundamentalmente en lo productivo y en el ámbito del trabajo, para evitar que los chicos se reúnan en los espacios libres. Evidentemente esto, como dijimos en una editorial, supone un fracaso en nuestra misión como, en primera instancia, educadores de nuestros jóvenes, y segundo, con la responsabilidad de poder conducirlos y poderles poner límites, y además también asumiendo como real la posición de la sociedad de no confiar en su responsabilidad, porque evidentemente esto lo hicimos porque todo el mundo acepta la idea de que si confiáramos en su responsabilidad y les pidiéramos que no lo hicieran, la incumplirían, lo harían igual, por muchas razones distintas, entre otras muchas por la descomposición de las figuras de autoridad. El razonamiento es muy simple. Cuando un grupo
grupo de personas decide convivir en un lugar, necesariamente tiene que ponerse de acuerdo en función del orden. ¿Quién se va a encargar de cuidar ese orden? La autoridad. Por eso la autoridad está fundada en el consenso. Nos ponemos de acuerdo para determinar que este será el que tenga que restablecer el orden cuando el orden se rompa. ¿Cómo hacemos para cuidar la autoridad? Con el respeto. El respeto preserva la autoridad preserva el orden, porque sin orden no hay nada. Fíjense cómo estamos de respeto y cómo estamos de autoridad. Nadie se puede sorprender porque estemos pasando lo que estamos pasando. Nos vamos con música. Hablamos de Efraín Rada, un joven sanrafaelino coreógrafo. Nos vamos con Comorevi. ¿Qué es Comorevi? Una banda, una especie de banda, una agrupación musical conformada por Yasmín y Yair, los hermanos de Efraín. Yasmín, eximia guitarrista y un enorme cantante. Ustedes, si ven el video, van a poder apreciar el talento y los matices que tiene su voz. Y Yair Rada, el músico que se encarga de las grabaciones y la parte técnica. Una familia intensa, la familia Rada, con estos artistas: Efraín, Yasmín y Yair. Música sanrafaelina, música abstracta, distinta, artística, diferente, pero música al fin. Que lo pasen bien, volvemos a vernos en cualquier momento. Callar.